Chancay de Tino y Nelly. Somos los únicos distribuidores para la zona electoral y Chancay de la empresa Redondos S.A. Consuma pollos de calidad y con garantía. Alimentación natural, listo para polladas y parrillas. Por el bien de su economía, le pasamos la voz. Venta de aves vivas o beneficiadas. Lo estamos esperando en calle Alberto de las Casas. Cualquier pedido, llamar a los teléfonos 977-67-2496 o al 940-67-96-75. Los propietarios también presentes en Avícola Chancay. De la ropa cocina, este hermano que limpie la casa, que vaya al mercado, que no hable con nadie, que gasto de fallas, que no tira. Con San Isidro tú vas a lograr el ingreso seguro de universidad. San Isidro. En San Isidro hacemos algo adicional por ti. Aquí te adicionamos lectura, te adicionamos ejercicios, te adicionamos tu esfuerzo y te hacemos sentir grande para que aquí comiences la carrera de tu vida. Gracias por permitirnos ser parte de tu futuro. Informes al 246-5040. Inicio de clases 10 de septiembre. Somos líder, una voz chancayana. Velo de vuelta, velo de vuelta. Laure. Capelletti. 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 Bien, continuamos con más líder deporte. Bueno, la etapa departamental de la Copa Perú, que ya ha dejado los 50 representantes que van a estar en la etapa nacional de la Copa Perú. Nos suponemos que debe ser a partir del día sábado o domingo, ¿cierto? Según lo que se programa en los encuentros, pero ya lo había anunciado la Federación Peruana de Fútbol, que mañana hay una conferencia también, ¿no? Mañana va a haber una reunión a las 11 de la mañana en el seno de la Federación Peruana de Fútbol, en la Videna, para dar a conocer todo lo referente a la etapa nacional de la Copa Perú, ¿no? Como sabemos, ya se está coordinando, ¿cierto? Todo lo referente para el próximo fin de semana, que de repente debe estar iniciándose el torneo de la Copa Perú en su etapa nacional. Ya están, decíamos, los 50 equipos clasificados. Falta definir, en algún momento falta definir, mañana hay unos encuentros, por ejemplo, ¿no es cierto?, que van a estar definiendo el primer y segundo lugar. La gran mayoría ya está definido, primer y segundo lugar. La gran mayoría, me refiero de departamentos, ya están listos para poder iniciar su participación en esta etapa nacional de la Copa Perú, salvo, repetimos, algunos. A ver, y uno de los equipos que se enfrenta a los de Callao es el Laure Sur, que esta semana debe estar recibiendo al subcampeón del Callao. Sabemos que los dos representantes del Callao son de Ventanilla, ¿no? El AE de Ventanilla y el Alfredo Tomasini, que el día de ayer derrotó por penales al Sport Callao. Vamos a conversar con don Francisco Vélez Vera para conversar sobre los clasificados a esta etapa nacional de la Copa Perú en este año 2018. No sé si ya tenemos ya. A ver, estamos haciendo las coordinaciones para poder conversar con el presidente de la Liga Departamental de Fútbol del Callao, don Francisco Vélez Vera, para tratar de ver la modalidad, porque nosotros sabemos que es mediante sorteo, que se realiza el primer y segundo lugar allá en el Callao, y vamos a conversar con don Francisco Vélez Vera. Estamos en directo para Líder Deporte. Don Francisco, muy buenas noches, bienvenido a Líder Deporte. Muy buenas noches, amigos de Chancay. Aquí
a su consulta. Dígame, don Francisco, coméntenos un poco sobre la participación de la etapa departamental en el Callao, ya sus 2 clasificados que son de Ventanilla. No sé si por primera vez participan la gente del Callao de Ventanilla, clasificados a la etapa nacional. No, sí, el año pasado clasificó uno, ¿no? El Yurimau. Esta vez se han clasificado 2, pero, como le repito, son los 2. Anteriormente ha habido clasificados, ¿no? O sea, el año pasado estuvo el equipo del Yurimau. Esta vez ha clasificado el Tomasini y el AEB de Ventanilla. ¿Y cómo se da la definición, don Francisco Vélez Vera? Coméntenos un poco sobre quién es el primero y segundo en la departamental del Callao. Esto lo tenemos que determinar mañana, después de la reunión, ¿no? Tenemos que apreciar si todavía no arranque esta semana. No creo que es muy corto para que arranque, no sé si usted sabe algo. Porque si empieza la segunda semana, porque la primera semana es cortita, ¿no? Yo no creo que se juegue esta semana, porque sería 3 días, ¿no? Entonces hay que hacer refuerzos, hay que hacer la documentación. O sea, si es que sucediera esto, podríamos estar jugando el 30 la definición. Y si es corto, el domingo se tendría que jugar, tendríamos que hacer un sorteo nada más y manejarlo nosotros, ¿no? La Federación Peruana de Fútbol ha comunicado que el próximo fin de semana, 1 y 2, debe estar iniciándose la etapa nacional de la Copa Perú. No, pero usted es un periodista deportivo y sabe que eso no es una realidad, ¿no? Uno puede plantear, decir, y en el campo ya es otra cosa. Porque imagínese, hay que tramitar, y en 3 días no se va a tramitar. Estamos hablando de la cantidad de equipos que hay, ¿no? Para eso, don Francisco Vélez Vera, la Federación Peruana de Fútbol había emitido una información para que las ligas departamentales terminaran una fecha límite de los campeonatos. Sí, está bien, eso ni vuelta que darle, casi todos hemos terminado, ¿no? Pero yo le pregunto a usted cree que en 3 días se puede organizar todo? ¿En 3 días? Las ligas tienen que emitir los documentos y las departamentales visar todos los documentos y el expediente completo elevarlo a la federación. La federación tiene que emitir carnet y una serie de documentos. Entonces, usted como periodista debe saber, ¿no? O sea, que yo lo veo bastante difícil, que estamos hablando del domingo, sábado y domingo estamos hablando, ¿no es cierto? Exacto. En todo caso... Hoy estamos lunes, mañana es martes la reunión. ¿Usted cree que una reunión de mañana se decida jugar el domingo? No, yo lo veo bastante complicado. Pero todo puede suceder. Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que sí va a empezar, ¿no es cierto? Porque la Federación Peruana de Fútbol ya lo manifestó. Ahora, en todo caso, ¿cuándo se estaría definiendo, por ejemplo, el campeón y subcampeón del Callao? Que es lo que más nos interesa, ¿no? Para poder darle a conocer a la afición. Si es que no hay nada, el 30, ¿no? Si es que, sí o sí, si es que se juega el sábado y el domingo, ya habría otra fórmula, ¿no? Tendríamos definiéndolo. Ahora tenemos una reunión con los 2 equipos. O de repente ahora mismo definen, ¿no? Sorteos. Uno va como primero y el otro como segundo. Ok, entonces le agradecemos el contacto con Líder Deporte, don Francisco. Muchas gracias, estaremos conversando más adelante. Ya, muy bien, entonces, y gracias por la entrevista. Bien, ahí estuvo don Francisco Vélez Vera, el presidente de la departamental del Callao. No sé qué iba a pasar al final con esto, ¿no? La Federación Peruana, repito, la Federación Peruana de Fútbol había emitido un comunicado de que el día 1 y 2 debe estar iniciándose la etapa nacional de la Copa Perú. O sea, es la Federación Peruana de Fútbol. En este caso, por ejemplo, ciertamente que hay ya los 50 clasificados, y en algunos de los casos se están definiendo el día de mañana. Por ejemplo, en Ancash, para ser más exactos, en Chimbote, en el Estadio Manuel Rivera Sánchez, se va a jugar uno de los encuentros, por ejemplo. Uno de los encuentros en la cual está el Cipesa y la escuadra del Sport Ancash, el partido de vuelta. El partido de ida lo jugó el día ayer, fíjense, ayer, ¿cierto? O sea, ellos están adhiriendo más o menos para poder ponerse ya con campeón y subcampeón el día martes y dejar la participación ya para el fin de semana, que repito,
repito, debería estar iniciándose la etapa nacional de la Copa Perú, tal como ya ahora no lo he manifestado yo, lo ha manifestado la propia Federación Peruana de Fútbol, y para ello el día de mañana, decíamos, hay una reunión en la Vía Deportiva Nacional a las 11 de la mañana para dar todos los detalles del inicio precisamente del campeonato de la etapa nacional de la Copa Perú. Y bueno, esperemos el día de mañana, no sé si habrá sorpresas, yo particularmente no creo. La Federación Peruana de Fútbol está con el calendario apretado inclusive. Hay ya ha salido, por ejemplo, a dar detalle la Federación, las fases, cuál fecha son los límites, ¿no es cierto? Recordemos que no solamente termina el cuadrangular de la Copa Perú para definir al campeón, sino después de ello también va a haber una liguilla para enfrentarse con la segunda profesional. Y repito, el calendario está apretadísimo en cuanto a fechas, inclusive le digo, para la etapa nacional, comenzando este próximo fin de semana, se debe estar jugando un partido a mitad de semana, dentro de las 6 fechas programadas en la primera fase de la etapa nacional de la Copa Perú. Por eso que, imagínense, don Francisco Vélez Vera, que es el presidente de la departamental, está más perdido que la mamá de Marco, y en eso nosotros no tenemos la culpa, ¿cierto? Retirarles. En la gran mayoría de departamentos ya están los clasificados como campeón y subcampeón, que faltan en algunos de los casos, como el Callao y otras más, definir el primer y segundo lugar. Por ejemplo, en Amazonas está clasificado, todavía no hay campeón, pero ya están clasificados el Bagua Grande Fútbol Club, que es del distrito de Bagua Grande, la provincia de Utcubamba, y el Alipio Ponce Vázquez, del distrito de Chachapoyas, provincia del mismo nombre. En Ancash está clasificado el Sport Ancash Fútbol Club y la Academia Cipesa, que repito, mañana van a jugar el partido de vuelta en el estadio Manuel Rivera Sánchez. Lleva la ventaja el Sport Ancash de haber ganado por 2-1 el partido de ida. Por Apurímac están el Fútbol Club Retamoso de Abancay y el Andahuaylas Fútbol Club del distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas. Por Arequipa también faltan definir. Ya están clasificados el Sportivo Huracán, el más conocido como el Globito, y el Social Corire. Ambos también va a disputar mañana el partido definitorio. Por Ayacucho está clasificado como campeón el Sport Huanta y el subcampeón el San Cristóbal de Casaorco. En Cajamarca van a definir también el ADA de Jaén y Las Palmas de Chota. Van a definir quién es el primer y segundo. Por el Callao, decíamos, ya están clasificados el AEP de Ventanilla y el Alfredo Tomasini. Lo que no me entendió don Francisco Vélez Vera es que si ambos equipos de Ventanilla por primera vez llegan a una etapa nacional. Ya sé que han llegado anteriormente equipos a la etapa nacional. Me parece que está un poco sensible don Francisco Vélez Vera el día de hoy. Por el Cusco, ya está clasificado como campeón el Deportivo Garcilaso y el subcampeón el Deportivo Robles, aquel equipo que sacara al elenco del Unión Alto Huarca, ¿no? El Deportivo Robles como subcampeón en el Cusco. Por Huancavelica está el UDA como campeón y el Deportivo Caminos subcampeón. En Huánuco ha campeonado el Alianza Universidad, es el campeón, el equipo azulgrana. Y el subcampeón es el León de Huánuco, el conjunto Crema. Por Ica es el campeón el Santo Fútbol Club y el subcampeón el Sport Marino. Por Junín está clasificado como campeón el AD Huamantanga y el subcampeón la Escuela de Fútbol JTR. Por La Libertad el campeón es el Racing Club de Huamachuco, que también llegara hace un par de años a la finalísima de la Copa Perú, va como campeón. Y el subcampeón, el Inca, del distrito de Chao. Por Lambayeque, el campeón es el Molinos el Pirata, de José Leonardo Ortiz, y el Fútbol Club Carlos Stein, también de esa misma zona. Por Lima, campeón Defensor Lauresur, y el subcampeón Social Venus de Huacho. Por Loreto, el campeón el Estudiantil CNI, y el subcampeón el Deportivo Caballococha. Por Madre de Dios, el campeón es el Deportivo Maldonado y el subcampeón
es el Minsa Fútbol Club de Tambopata. Por Moquegua, clasificado como campeón el Credicop San Cristóbal, y el subcampeón es el Hijos de Altiplano y del Pacífico. Por primera vez creo que llega, ¿no? Por lo menos en el nombre, este equipo de Moquegua. En Pasco, a ver, ya tenemos también al rival del elenco de la Bresura. El campeón de Pasco es el Municipal de Yanahuanca, que el año pasado también había clasificado como campeón. Y el subcampeón es el Atlético San Agustín, es del Interdistrital de Huaychao, de la provincia de Pasco. El Atlético San Agustín, este es el rival del elenco de la Bresura en la segunda fecha allá en Pasco. Por Piura, el campeón es el Atlético Torino de Talara y el subcampeón es el UDE Parachique de Sechura, que es el subcampeón. Por Puno, el campeón es el Alfonso Ugarte y el subcampeón es el Credicop San Román. Por San Martín, el campeón es todavía no hay campeón, va a definir el Unión Tarapoto Fútbol Club y el Bellavista Fútbol Club. Por Tacna, el campeón es el Unión Alfonso Ugarte y el subcampeón es el Juventud Locumba. Por Tumbes, el campeón es el Club Ferrocarril y el subcampeón la Universidad Nacional de Tumbes. Y por Ucayali, el campeón es el Colegio Comercio y el subcampeón el Deportivo Municipal de Aguaitía. Bien, vamos a conversar desde el Callao ahora con Lucho Alcalde, nuestro corresponsal. Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Líder Deporte. ¿Qué tal, Gary? Buenas noches, compañero. Buenas noches también a toda la linda gente de Chancay. Sí, Gary, como tú lo has dicho, ya se definieron a los dos representantes por la Comisión Constitucional del Callao. El día sábado, el elenco de AEB, Asociación de Saludos Brasileños, se ganó por 1-0 a Espeja Azul. Ambos en ventanilla. El gol fue anotado por Aldair Pacheras a los 39 minutos del segundo tiempo. Fue el partido igual que se disputó en el estadio municipal de Ventanilla. Es el representante para el Callao para la etapa nacional de la Copa Perú. Y ayer, en un gran partido emocionante también, y vuelta, que se jugó en el estadio Campolo Alcalde, el elenco de Alfredo Martín, que fue uno de los favoritos para ganar el torneo, o llegar, mejor dicho, a la etapa nacional de la Copa Perú, porque hemos visto que este elenco de Alfredo Tomasini y Ventanilla ha hecho un buen papel en el torneo de Interliga. Entonces, el elenco ventaniense de Alfredo Martini, en dramática definición por finales, le ganó por 5-4 al elenco del Sport Callao. En el tiempo que la venció, en los 90 minutos, vale decir, ambos equipos empataron 1-1. Abrió el marcador del elenco ventaniense por intermedio de José Castillo a los 29 minutos del primer tiempo. Tras una falla del delantero del equipo de Sport Callao, Hugo Pinario, que no pudo contener el balón, se le escurrió en las manos ahí donde aprovechó José Castillo, abrir el marcador en el elenco de Alfredo Tomasini de Ventanilla. Y el empate llegó el elenco de Sport Callao, el elenco Callao, por intermedio de Moscú Seclune a los 4 minutos del segundo tiempo. Este arquero, Yavinia Leque, que es un arquero veterano del elenco ventanillense, busca con 38 años de edad. Es un buen arquero, pero ¿qué resulta, compañeros? El portero domina todo el arranque del piso, pero lo que tiene las fallas de este arquero es que no domina el juego de ellos. Por eso que en el elenco de Sport Callao perdió varias oportunidades de goles para estar presente en el marcador, pero lamentablemente la definición del elenco del Sport Callao que tiene Lebrino Caraza no tuvo la tranquilidad necesaria y la desesperación murió en este elenco del Callao. Quienes anotaron los penales para el elenco del Sport Callao fueron los siguientes: Gonzalo Seclén, Paolo Guzmán, quien perdió el penal, Jefferson Sotías y Ezequiel Segarra. Mientras que por el elenco de Alfredo Tomasini anotaron los 5 ejecutantes y Diana,
Dígase a todos los 5 meses, Walter Pineda, Máximo Orellana, Eduardo Ramusco, Alex Velasco, Miguel Pantes, como vinieron esos equipos completos, el elenco local del Sport Callao, alineó de la siguiente manera: Hugo Hilario, Isaías Seglara, Marco Herrera, Sandro Lillán, Jorge Paolo Juan Moscoso, el hijo de Jorge Chino Guzmán Salinas, Sebastián Linares, Gonzalo Centeno, Julio Rodríguez, Costa Davis, Jefferson Díaz y Mateo Raúl. Su entrenador es Benito Caracas, mientras el elenco de Ventanilla, el arquero Tomasini, que tiene como entrenador a Fran Camacho, valora la siguiente ordena: David Guerrero, César Domenach, Irwin Pérez, Jorge Ramírez, Elena Puro, José Castillo, Walter Pinero, Michael Vance, Alvin Orellana, Sergio Alvaro, José Córdoba. El árbitro de ese encuentro fue el señor Fernando Vigario, que lamentablemente no tuvo un arbitraje, que por eso que ha sido fustigado en la tribuna del estadio Campos Mercante, porque la verdad, miembro de los pasados hinchas del elenco del Sport Callao le faltó respeto al árbitro, y amenazando de que iba a suspender el partido, pero los malos compañeros acá, lo que ocurrió ahí en el estadio Campos Mercante es que no hubo protección policial, y en ambos hinchadas, tanto el Sport Callao y el Alfredo Tomasini, prácticamente él mira las manos, que él lo hizo al echar de Sport Callao que han ido al estadio de tribunas, han estado sin embriaguez. Y nosotros tuvimos que salir rápidamente del estadio porque estaban lanzando objetos al terreno de juego. El partido no comenzó a las 4:15, comenzó a las 4:32 o a más tardar. Es que por eso el partido terminó como más de las 10 de la tarde, de 16:20 aproximadamente, y es lo que intentaron rápidamente los penales. Pero muy tarde se encendieron las luces para ver los ejecutores de los penales. Es por eso que lamentablemente no hubo una buena coordinación en este escenario deportivo. O sea que ya tenemos a los dos representantes, tanto de la provincia constitucional del Callao, y son los equipos de Ventanilla, del AFB, Asociación de Alumnos Medianos, y el elenco del Alfredo Tomasini. Es más, las 8:30 en las oficinas del Departamental de Fútbol del Callao para definir quién va a como Callao 1 y Callao 2. Acá no va a haber campeón y subcampeón, se define por Callao 1 y Callao 2. Esa información nos dio anoche el señor Jaime Espinosa, que es el tesorero del Departamental de Fútbol del Callao. ¿Alguna otra institución de estudios? No, ¿cómo ha estado el nivel de los equipos participantes allá en el Callao, Lucho? Teniendo en cuenta, no sé si tiene las estadísticas, por primera vez 2 equipos de Ventanilla clasifican a la etapa nacional de la Copa Perú. Sí, exactamente. Para mí, estoy siguiendo la etapa de la Copa Perú, lo que era antiguamente se denominaba regional, ahora sí es etapa nacional. Es la primera vez para mí, compañeros, de que he visto que 2 equipos de Ventanilla han clasificado para la etapa nacional de la Copa Perú. Así es. ¿Y cómo ha estado el nivel, Lucho? Coméntanos un poco el nivel de los equipos y de los 2 representantes también que van a estar en la etapa nacional. Pero hay que saber exactamente que el equipo de la Federación Comercial tenía el plantel favorito, porque saludo a sus rivales, estuvo ha estado en su grupo, porque ha ponido a ustedes rivales que ha tenido, y es que por eso la Federación Comercial ha demostrado un buen juego. Esperemos pues esta vez en el campo nacional, una cosa se tornea arriba en el Callao, y hay que ver cómo es a través de la etapa nacional de la Copa Perú, porque hemos visto, compañeros, lamentablemente, que los equipos del Callao quedan eliminados rápidamente, pero ojalá de que esta vez sea la excepción. Pero la gente de Ventanilla no tiene fe de que ambos
Claro, el Nacional lo cual es equipo la familia Ciani, ¿no? Ciani, por supuesto, claro. Así es. ¿Alguna otra información con respecto al Callao, Lucho? No, hay que vamos a darle a la información, tratar de comunicarnos con el señor Jaime Espinosa o ni bien con el cliente de la capital, Francisco Vélez, que se ha portado de muy buena manera con nosotros, y ver quién está como Callao 1 y Callao 2 para la Nacional de la Copa Perú. Eso es todo lo que tenemos en nuestros compañeros. Ok, muchísimas gracias. Entonces, Lucho, ya estaremos en contacto en otra oportunidad. Por supuesto, Gary, vamos a estar en contacto para darles diferentes informaciones de lo que sucede con los equipos del Callao. Y más, Gary, me dijeron que el elenco de Lago se volvió campeón. Así es, bicampeón de la etapa departamental de Lima. Exactamente, felicitaciones también, compañeros, y felicitaciones también para la hinchada de Chancay que sigue y que está atenta a su elenco. Esperemos también de todo corazón que el elenco del Lago del Sur haga muy buena campaña en la etapa nacional de Copa Perú. Así es, eso esperamos. Muchas gracias, Lucho, un abrazo. De nada, Mario, un placer escuchar a los compañeros y ya tenemos más adelante en comunicación constantemente para darles una vez más los informes de lo que sucede en el mundo del Callao. Un abrazo para ustedes, compañeros, y para toda la afición de Chancay. Bien, ahí estuvo Lucho Alcalde, entonces corresponsal de Líder Deporte allá en el Callao, dándonos todas las informaciones con los equipos clasificados. Por primera vez, 2 equipos de Ventanilla, una etapa nacional de la Copa Perú. Saludo como siempre para la gente que está en la sintonía, para Julio Héctor Churrango Espinosa, para Dagoberto Ayala, para Fernando Junior Basurto, para Silverio González, un saludo también especial, que está en la sintonía del Líder Deportes, para Walter Rolando, también un saludo especial, y para Popular Arroz con Pato, que está en la sintonía de Líder Deporte. Con respecto al Laure, por ejemplo, y a los posibles refuerzos que se están dando en los últimos días, ya nos había llegado la información, por ejemplo, de que el Cheo Obregón, que hace algunos años estaba jugando en el equipo de Juventud Barranco, ¿no? Me parece que ya había terminado, por lo menos ahí es el tema de la edad con el Juventud Barranco, pero ahora con el tema de poder reforzarse con 3 jugadores mayores de 28 años, han creído conveniente la gente del conjunto de Lauresur en reforzarse con el Cheo Obregón, que hace algunos años fue un buen jugador, un muy buen jugador en el Juventud Barranco, recuerdo en etapa también nacional de la Copa Perú, que jugara inclusive por la segunda profesional, jugó en el Atlético Torino de Talara, recuerdo el Cheo Obregón también, cuando el equipo Granate estuvo en la segunda profesional. Han jalado a Christopher Cañamero, ¿cierto? Un jugador también importante, hace algunos años también ha sido como refuerzo, buen jugador Christopher Cañamero, que estuvo en el equipo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Otro de los refuerzos, por lo menos ya oficiales, es la del Marquinhos Sánchez, ¿no? La del Marquinhos Sánchez, volante del equipo del Walter Ormeño, capitán también. Y en las últimas horas han sonado muy fuerte las contrataciones, por ejemplo, de Millares, de Manuel Millares, el delantero del equipo del Walter Ormeño, y también la de Gerson Romero, jugador chancayano que estuvo en la etapa departamental en el Cusco, defendiendo los colores de la Unión Alto Huarca. También nos ha llegado la información que estaría como refuerzo. Probablemente también me comentaban también que por ahí un jugador que estuvo en el Alianza Atlético Sullana, después en el Arsenal de Jesús María, también hay algunos nombres por ahí que deben estar definiendo en las próximas horas ya la gente del conjunto del Lauresur a través de sus administradores. Lo que sí me habían llegado
la información de uno de los administradores de Laure Sur era de que ¿dónde están los dirigentes de Laure Sur que no estaban dando la cara? Y eso, ¿ah? Sí, el presidente sí, pero hay una directiva ahí detrás del presidente y que nos decían no están dando la cara lamentablemente, no están apoyando, ¿no es cierto?, a los administradores que están en estos momentos, la gente del conjunto de Laure Sur. Ese era, y me lo dijo precisamente nuestro amigo el popular Maleta, que lo manifestara, ¿no? Que lo manifestara, que dieran la cara, que apoyaran a la gente, porque al final la directiva también está ahí para poder apoyar, ¿no es cierto?, a la administración de Laure Sur. Y ahora que se viene la etapa nacional, que es sin duda la más fuerte en esta etapa, en la primera fase, en los octavos de final también, ¿no es cierto?, hasta donde llegó el año pasado el conjunto de Laure Sur. Ahora, con este tema de los refuerzos, ya la gente de Laure sabe lo importante que es para poder llegar hasta el objetivo trazado. Y para ellos hay muchos equipos a nivel nacional también, que han clasificado entre los 50 equipos, que se están reforzando bastante bien. Ahora, con respecto al partido de ayer, por ejemplo, nos dice el popular Rebocio, ¿qué está pasando? Sí, en verdad, no sabemos qué está pasando. Y es una decisión que deben coordinar, creo, entre la administración de Laure Sur y los directivos, ¿no? Porque es cierto, ellos están haciendo denodados esfuerzos para tratar de sacar al equipo hasta donde está yendo hasta este momento, pero detrás de ellos hay una directiva, ¿cierto?, oficial, que aparece a través de los registros públicos, pero aparte del presidente, ¿cierto?, que es José López, me parece, Malásquez López, que sí es el que está constantemente ahí, con ellos también, pero después, atrás de él, no hay, lamentablemente, los demás dirigentes brillan por su ausencia, y eso es lo que me comentaba, en tratar de hacer reaccionar, ¿cierto? Porque Laure es todo, ¿cierto? Ahora que está representando a Chancay, a la provincia, que va como campeón del departamento de Lima, ¿cierto? Hay que tratar de empujar todos el coche hacia el mismo sentido. Ahora, con respecto al partido de ayer, un triunfo de 1-0, apretado, creo que justificó lo que el marcador con lo que aconteció en el terreno de juego, ¿cierto? Porque, a ver, en el primer tiempo creo que Laure Sur mantuvo más la posesión del balón, ¿cierto? Hasta que lo sorprendió en el segundo tiempo ya esa jugada, esa falla garrafal de Eric el Huicho Gómez, que no pudo controlar la pelota bien, ¿cierto? Y se le fue un tanto, y cuando quiso reaccionar ya estaba encima Cuadros, que le quitó la pelota, se la entregó a Molina ya sin portero, lo único que hizo añadirla y decretar el único tanto que a la postre resultó en el partido. Ahora, hubo, si bien es cierto, mucha actitud y poco fútbol, y en ambas escuadras, porque más o menos se veía prevenir de lo que podía acontecer en el terreno de juego. Ahora, si bien es cierto, hubo mucha gente de Huachana que estuvo en el sector de Oriente, muchísima gente de Huachana, y esperaba mucho más de su equipo, mucho más también en cuanto, por ejemplo, al tema colectivo, que muchos comentaban, no está pasando en el conjunto del Venus, no se ve una función colectiva, y eso hacía un tanto dudar de que el conjunto del Venus pudiera llegar lejos en la etapa nacional de la Copa Perú. Y el día de ayer se ve reflejado propiamente, porque tuvo escasísimas chances, oportunidades en la portería de Capelletti. Muy poquitas las tuvo el conjunto del Venus, muy poquitas, mucho más actitud que poco fútbol. Y una de esas, por ejemplo, la tuvo en el segundo tiempo también, a través de un penal, Paolo Lolandes, que lo trabaron dentro del área, el chico Rossi, que tampoco le quedaba otra, ¿cierto? Agarró la pelota, muy confiado en poder patearla, y al final Capelletti, ¿cierto? Ahora, no solamente que falló Lolandes, sino que el buen portero también. Creo que hasta ahora, en esta etapa departamental, el mejor arquero, ¿cierto? Hasta esta etapa departamental de la Copa Perú, Omar Capelletti, pese a que ha tenido errores, ¿cierto? Y puntuales, frente al Atlético Independiente ahí en Cañete, cuando perdieron 5-2. Lejos de ello, creo que es el arquero
más seguro, digamos, el que de mejor actuación en esta etapa departamental. Y atajó el penal, ¿cierto? Con la mano izquierda, él se estaba tirando más o menos hacia el lado derecho y con la mano izquierda atajó ese disparo de Paolo Hernández. Yo creo que hubiera sido injusto a lo mejor en el marcador que por lo menos se lleve ese empate el conjunto del Venus y a ver qué podía pasar si es que había suplementarios. Pero el tema es que Laure soportó bastante bien, repito, una vez más se viene consolidando de a poquito. Uculmana, que creo que fue el soporte importantísimo ya en muchos partidos, jugando bastante bien. Cuando empezó con Laure Sur Uculmana, pocos creíamos de las actuaciones que podía tener buenas en el conjunto de Laure Sur, pero al cabo ya de haber finalizado la etapa departamental, creo que se ha elegido como uno de los zagueros centrales más sólidos de esta etapa. El día de ayer empezó con Nestares, después tuvo que salir Nestares para pasar a la posición de central junto a Tevez, ingresando Sánchez por la banda izquierda. Es cierto que también el equipo del Venus no contó con algunos jugadores que estaban suspendidos y otros lesionados, como Príncipe, por ejemplo, como Yomán Rodas, Yosimar Ocho, que tampoco estuvo en el elenco titular, pero tampoco, no creo que hubiera cambiado tanto, ¿cierto?, el accionar del conjunto del Venus el día de ayer. Si hubo un justo ganador en el partido y un justo campeón, fue el equipo de Laure Sur. En eso sí creo que no hay vuelta que darle. Si el marcador fue apretado y todo, fue gracias también al portero, ¿no?, al portero Pérez del conjunto del Social Venus, que sacó un par de atajadas mano a manos, ¿cierto?, que pudieron haberse concretado en gol también para el elenco de Laure Sur. Ahí creo que se marcaba un tanto, ¿cierto?, la chance del conjunto de Laure Sur. Ahora, si fue justo o no, yo creo que en el fútbol hoy en día se habla de un poco de justicia. Yo creo que aquel equipo que tenga las oportunidades y las aproveche va a ser el que va a ganar el partido. Y el día de ayer fue esa. Laure aprovechó esa oportunidad que se le presentó, ¿cierto?, con Cuadros y Molina, que finalmente fue el autor, pero no la aprovechó el conjunto del Venus, que estuvo de los 11 metros para poder emparejar las acciones, y ahí está la diferencia, ¿cierto? Ahí está la diferencia. El día de ayer hubo mucho público en el estadio Marcial Villanueva de fútbol de Lima, ¿cierto? Una vez más es el bicampeón, el equipo de Laure Sur. Recuerden que el año pasado fue el campeón también, tras ganarle al equipo del Somos Olímpicos, ¿no?, de Surco. Y ahora a prepararse a lo que viene para la etapa nacional de la Copa Perú. Creo que va a ser una etapa, si bien es cierto, muy dura. Decíamos que si lo confirma o lo reconfirma en todo caso, porque ya lo había firmado la Federación Peruana de Fútbol hasta este momento, sabemos que el campeonato de la etapa nacional se inicia el próximo fin de semana, ¿cierto? Se inicia el próximo fin de semana. Ahora, como decía don Francisco B. de Vera, que para él cree que no va a empezar, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver qué dice la Federación. Repito, mañana hace una conferencia para poder dar los detalles de esta etapa nacional. Para mi gusto sí empieza la etapa nacional, o debería empezar este próximo fin de semana, ¿cierto? Y si da inicio, el equipo de Laure Sur va a empezar jugando su partido, su primera fecha, de local, ante el subcampeón del Callao. No sé si será el AEP de Ventanilla o el Alfredo Tomasini. La segunda fecha va a ir a Pasco. La segunda fecha va a ir a jugar a Pasco. La tercera fecha se enfrenta al Social Venus de local. Laure de local frente al equipo de Social Venus. La cuarta fecha, como termina la primera rueda, empieza la segunda. O sea, va de visitante con el equipo del Venus. La quinta fecha va a jugar de local ante la escuadra de Pasco. Y la última fecha, la sexta, termina jugando de visitante ante el subcampeón del Callao. Esa es más o menos la primera fase de esta etapa nacional de la Copa Perú. Y todo va a depender, por cierto, después de esta primera fase, ahora, nos preguntaban también, ¿y quién podría ser el ganador de este grupo? O sea, los grupos aquí, por ejemplo, no hay puntaje, ¿cierto? Puede ser que Laure pueda quedar en el primer lugar de ese grupo, por ejemplo,
pero eso no le indica que pueda ser el clasificado hacia los octavos de final, ni tampoco para el repechaje, porque después de esta primera fase, de los 50 equipos que están participando, va a haber una tabla de posiciones general. Repito, después de la primera fase de los 6 partidos, va a haber una tabla de posiciones general. Los primeros 8 equipos, que se da por cierto a través de puntaje, ¿no? Ciertos puntos, diferencia de goles y así sucesivamente. Del puesto 9 al puesto 24, ellos van a jugar la segunda fase. Los que están del primero al octavo lugar, ellos no van a jugar la segunda fase de la etapa nacional de la Copa Perú. Repetimos, del puesto 9 al puesto 24 van a jugar la segunda fase. Van a enfrentarse en llaves de partidos de ida y vuelta, ¿no es cierto? Y ahí van a clasificar 8 equipos, solamente en partidos de ida y vuelta, 1 a 1. Por ejemplo, el ganador o el clasificado 9 se va a enfrentar al clasificado 24, el clasificado 10 con el clasificado 23 y así sucesivamente. Partidos de ida y vuelta ellos. De ahí van a salir 8 clasificados más que se van a enfrentar a los 8 clasificados primeros en los octavos de final. Y ahí también está ya la situación ya bastante escrita a través de un fixture muy ordenado, en la cual se lo vamos a ir dando y detallando más adelante. Pero lo cierto es que seguimos saludando a la gente. Para Luis Huertas León también un saludo especial. Carolina Ayala Pizarro, también un saludo especial para ellos. Y nosotros nos quedamos un poco cortos, ¿no? Pero ya mañana pueden hacer, si ustedes quieran, sus preguntas a través de Copa Perú Hinchas, ¿cierto? A través del Facebook, y nosotros se la vamos a poder resolver, ¿cierto? Se la vamos a poder resolver. Seguramente que hay por ahí algunas dudas que quedan con respecto a este tema. Es un tanto complicado, es un poco complicado, es cierto. Para el que no conoce mucho de esto es complicado, pero nosotros que ya tenemos la experiencia de los años en esta Copa Perú y con estos nuevos reglamentos que han salido, también este año se han implantado algunas cosas. Por ejemplo, ya como el año pasado, hasta el año pasado eran los menores de 18 años que estaban 3 hasta la finalísima de la Copa Perú. Hoy ya se de la etapa departamental, ¿no es cierto? Ya no hay esos menores, por lo menos no es la opción obligatoria para los equipos hasta un sub-24, categoría 94, que puedan actuar en esta etapa nacional de la Copa Perú. Bien, nosotros estamos culminando la información deportiva por el día de hoy. Mañana nos reencontramos con mucha más información. Nos vemos, hasta el día de mañana. Veterinaria Santo Domingo. Vidente deportivo. Calle derecha 838. El vidente deportivo. Tenemos de todo para el bienestar de su ganado. Operaciones, vacunas, vitaminas y alimentos para su campo. Atiende el doctor Edgardo Mendoza. Consultas y asesoramiento técnico. Vamos a ver mañana si tiene la razón Vélez Vera, pero no creo.